en donde ven como un escudito y una palomita, ahí está, ya aparece en vivo. Pues de hecho yo creo que ya está, ¿no? Sí, Sí. creo que Cristi, ¿quieres venirte para acá? ¿O quién habla? gracias, sí. Que 30 segundos iniciamos en lo que se va sumando la gente. Muy bien, Vamos. muy bien. Ujú. Gracias, hijo. Voy a bajar mi celular. ¿Tú tienes apagado tu celular? O sea, sin voz tu celular. ¿Tú tienes sin sonido tu celular? Gracias. Buenas tardes, comunidad estudiantil y compañeras y compañeros de la UPN. Pues vamos a ir dando inicio a nuestro conversatorio del día de hoy, 8 de marzo, para visibilizar y recordar lo importante, la importancia del día de hoy en nuestra historia y recordarnos la perspectiva de futuro que tenemos todavía en esta lucha como mujeres. Estaremos hoy aperturando nuestra conmemoración, nuestro reconocimiento del Día Internacional de la Mujer con dos compañeras que hoy nos vienen a compartir y a hacer una propuesta de reflexión, de análisis y de crítica sobre la importancia de este día y lo que tendríamos que visibilizar aún, ¿no? En este mundo en el que vivimos, todavía condiciones de control, de dominación, pues hoy las compañeras nos vienen a dialogar y a partir y a conversar en qué consistiría nuevamente visibilizarnos como mujeres para encontrarnos en un mundo y una realidad distinta. Bueno, explico un poquitito la lógica del conversatorio a nuestras compañeras y compañeros que nos estén acompañando en esta transmisión de Facebook Live. Estaremos dando la palabra a nuestra compañera Miriam Cepeda en un primer momento, además que es una compañera de casa que nos va a hacer una propuesta y nos va a permitir reflexionar y dialogar acerca de efectivamente la perspectiva de género como política dentro de las universidades. Y después daremos la palabra a la compañera Julieta Miranda, que también nos va a compartir un poco la importancia de la salud mental de las mujeres dentro de la lógica de la perspectiva de género, ¿no? Entonces, iremos seguramente construyendo puntos de análisis, puntos de encuentro. Daremos la palabra a cada una alrededor de 12, 15 minutitos para las dos y después abriremos el espacio para que con muchísimo gusto ustedes nos puedan compartir sus opiniones, reflexiones, preguntas, análisis o, y yo creo que es también algo muy importante, sentires sobre lo que vamos escuchando. Bueno, entonces para comenzar puntuales, me voy a permitir hacer una breve presentación de la maestra Miriam Cepeda. Muchísimas gracias, Miriam, por estar aquí con nosotros. Bueno, pues nos acompaña Miriam Guadalupe Cepeda González. Ella es socióloga de profesión, donde cursó su carrera en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro. Estudió la especialidad en Demografía y Estudios de Población por la Facultad de Economía de la Universidad de Camagüey, Cuba. Tiene estudios de maestría en Epidemiología en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Matanzas, Cuba. Estudió la maestría en Educación a lo largo de la vida, también conocida como Educación Permanente, en el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, el CREFAL.
Ha realizado diversos estudios y entre ellos se destacan los siguientes: la gestión educativa con perspectiva de género, ciudadanía y medio ambiente por la Universidad Autónoma de Querétaro, y ha logrado obtener ciertas certificaciones, específicamente mediación lectora en salas de lectura por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, certificaciones en tutoría y acompañamiento estudiantil en educación superior. Desde el 2003 es asesora académica de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 22A Querétaro. Es coordinadora de la sala de lectura en la Unidad 22A de la UPN Querétaro. Promotora de la incorporación de la perspectiva de género también en nuestra unidad de la UPN. Y colaboradora del Departamento de Estudios de Género, Género UAC, de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es una mujer activa en el Frente Feminista Nacional, capítulo Querétaro, y miembro del equipo coordinador del mismo. Muchísimas gracias, Miriam, y pues te cedemos la palabra. En cuanto Julieta nos comparta su opinión, me permitiré hacer directamente su presentación. Muchísimas gracias a las dos compañeras, y bienvenidas y bienvenidos a quien nos esté escuchando en esta transmisión. Adelante. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. De verdad me siento muy honrada y me siento muy contenta de que a pesar del confinamiento se haya organizado un evento de este tipo, aunque sea de manera virtual, y bueno, pues creo que es una de las ventajas que nos está permitiendo la tecnología en estos tiempos, ¿no? A pesar de esta adversidad que nos ha presentado la pandemia. Agradezco de verdad que se tome en cuenta este día como un pretexto para poder hablar del tema de género. En realidad es un tema que debemos estar hablando constantemente, como lo decíamos ya fuera de cámaras, pero qué bien que el día de hoy precisamente sea este espacio para que muchas voces puedan pronunciarse justamente a reflexionar acerca del papel de la mujer hoy en día. A mí me preocupa un poco el título que se le puso al evento y que dice miradas femeninas. Me parece que todavía nos cuesta mucho trabajo mencionar al feminismo como pues un evento importante que hoy tiene que salir a la luz precisamente. Entonces, más que miradas femeninas, bueno, yo en este caso pues diría que son también miradas feministas las que vamos a hablar, precisamente porque es una postura, o sea, no nos tiene que dar miedo hablar del feminismo como tal, ¿no? Siempre y cuando sepamos de qué se trata y podamos adentrarnos al concepto, sobre todo desde la universidad. O sea, Marcela Lagarde, por ejemplo, dice, tenemos la responsabilidad de hablar del feminismo en las universidades, de estudiarlo y precisamente de aplicarlo, sin el temor a, pues, todos estos situaciones que le tergiversan como término, ¿no? El feminismo realmente es una postura, es un concepto que se ha desarrollado, claro, tomó auge desde los años 60, 70 del siglo XX, pero en realidad, y con todo el sentido que conlleva, viene desde el siglo XVIII, cuando surgen los derechos de las personas. Entonces, desde ahí ya hay un pronunciamiento por parte de diferentes mujeres a favor de los derechos de las mujeres. Entonces, el feminismo eso es lo que promueve, el que todas las mujeres podamos precisamente gozar, que las mujeres podamos gozar de los derechos de todas las personas y que podamos precisamente tomar decisiones a partir de esto, ¿no? Que podamos tener ser visualizadas como personas que participamos y que tenemos mucho que aportar en muchos sentidos, tanto de nuestra esencia como mujeres, como desde nuestra formación y desde otros aspectos que también la sociedad nos brinde, pues para retribuirlos con la sociedad misma, pero pues también para que sea para el beneficio de nuestro desarrollo personal integralmente. Entonces, yo en este sentido sí invito a que no tengamos miedo al hablar del feminismo como justamente esta postura política en la que no podemos hacer una equivalencia del machismo, no es así, en la que más bien si estudiamos los diferentes conceptos acerca del feminismo y la historia del mismo, nos vamos a dar cuenta
de que es un movimiento y que por tanto se ha convertido todo en un paradigma, por supuesto, que habla de la importancia de que las mujeres y los hombres gocemos de los mismos derechos y podamos justamente trabajar a la par por un mundo mejor en el que todas y todos recibamos los beneficios, ¿no? Entonces, bueno, pues yo por ahí entraría, este, renombrar, digamos, este evento, precisamente haciendo esta invitación a revisar el término. Y bueno, a mí también me da mucho gusto que la universidad se una a este tipo de actividades y que pues el día de hoy tengamos este foro para conversar acerca de, no solamente del 8 de marzo, sino de la participación de las mujeres. Y en mi caso particular quiero platicar de lo que ha sido la política, sobre todo en instituciones de educación superior, a lo que le llamamos la política de género en las instituciones de educación superior. La política de género es una política que viene caminando ya desde justamente mediados del siglo XX y se fortaleció, pero sobre todo se consolidó a partir de los movimientos feministas que tuvieron gran auge en los años 60 y 70 principalmente. A mí me place mucho el saber que el primer Congreso Mundial sobre las Mujeres fue llevado a cabo en 1975 aquí en México. Entonces, esto nos muestra que ya hay una trayectoria y una historia de estos intentos de la política pública pues por incorporar a las mujeres al acceso al desarrollo. Esos son los puntos medulares que las diferentes conferencias internacionales acerca de la mujer han tenido en el centro de la mesa. Y son las que precisamente anteceden a las políticas, a las diferentes políticas públicas relacionadas con el género. Y pues particularmente a las que conciernen a las instituciones de educación superior. Entonces, bueno, en estas conferencias sobre la mujer, pues se han hecho diferentes discusiones acerca de justamente cómo las mujeres vamos a poder participar más activamente en el desarrollo, pero sobre todo tener beneficios también de ello. Después, en 1980, surge ya de parte de un grupo de académicas a nivel internacional la inquietud precisamente de llevar todo lo que es la discusión del feminismo y sobre todo hablar de género, ambas cosas, o sea, se propone ya tener una postura feminista en las instituciones de educación superior, pero también pues hablar del género, ¿no? De cómo se dan estas relaciones entre hombres y mujeres y cómo es que se presentan estas relaciones. Entonces, bueno, esta red que en un inicio se formó, incluso se llamó Red de Mujeres para alternativas, para discutir sobre alternativas del desarrollo para una nueva era. Entonces ya esto representa un antecedente muy importante en el que se empieza a hablar de la importancia de incorporar todos los temas del género a diferentes aspectos y a diferentes componentes de la vida universitaria. Justamente esto de la transversalización es eso precisamente, y es lo que está intentando en general la política pública que habla acerca de las mujeres. Se trata precisamente de tocar, hace ratito comentábamos también tras bambalinas con Julieta, se trata de nombrar las cosas como son, y es decir, si tenemos una población masculina, femenina, pues tenemos que hablar cómo está la situación de cada una de los géneros, ¿no? Que bueno, ahorita podríamos entrar en una discusión de cuántos géneros realmente existen, porque bueno, pues esta es otra situación que claro que se tiene que discutir y que traer al debate, porque hoy se habla ya más de dos géneros, hombre-mujer, ¿no? Entonces, bueno, esto ya sería otro tema que también es interesante debatir, pero bueno, no me quiero salir del punto. Sin embargo, bueno, en los orígenes de la política de género en las instituciones de educación superior, lo que se promueve por parte de estas académicas de diferentes lugares, sobre todo de Europa, de Estados Unidos, pero también empiezan a participar algunas académicas latinoamericanas. Ellas buscan que se empiecen a hacer
diferentes estudios principalmente para saber cuáles son las condiciones que tienen las mujeres, sobre todo aquellas que se incorporan, ya sea como académicas o como estudiantes, a la vida universitaria. Y bueno, pues tendríamos que ver también a otras compañeras que desde el terreno administrativo, por ejemplo, se incorporan y ver cuál es la situación que tienen respecto a los hombres. Este grupo, esta red de mujeres académicas también empiezan a proponer que los temas de género empiecen a permear, empiezan a transversalizar el currículo y por tanto los contenidos que se observan, que se llevan, que se estudian en las carreras, ¿no? De manera que todos los componentes y todas las aristas que tenemos dentro de la universidad puedan realmente estar en una mirada justamente de cómo se comporta la relación entre hombres y mujeres. Esta es una de las principales propuestas de las políticas de transversalización de la perspectiva de género en las universidades en general. Entonces está, bueno, llevar llevar a cabo investigaciones con toda la rigurosidad científica y académica para conocer este tipo de relación entre hombres y mujeres, conocer también cuáles son precisamente las tendencias de estudios que tienen las mujeres. Incluso ha habido, pues ya, a partir de estas iniciativas, ha habido múltiples investigaciones que demuestran cosas muy interesantes y que, bueno, habría que seguir precisamente profundizando a través de la investigación. Una de las cosas que demuestran estas investigaciones es, por una parte, desde los años 60 precisamente, una alta feminización en las universidades, es decir, las matrículas cada vez se van haciendo, van incorporando cada vez más a mujeres. Sin embargo, también se detecta que las mujeres se insertan en carreras y en estudios muy particulares relacionados principalmente con los cuidados a otras personas, con la educación y con la salud. Entonces, bueno, pues esto no denosta toda la grandeza que tienen estas carreras, porque por el contrario, ¿no? Me parece que son carreras realmente relevantes, totalmente relevantes. ¿Qué podemos decir precisamente de la carrera educativa? Aquí el problema, y por ejemplo, una de las autoras que se preocupa por esta situación es Ana Buquet. Y Ana Buquet comenta que uno de los problemas de que se haga esta segregación de las profesiones por género es que en muchas ocasiones se devaloran. No se les da realmente toda la importancia que tuvieran socialmente, y tiene que ver mucho por el hecho de que están ocupadas por mujeres. Es decir, no se le da la envergadura que se le pudiera dar a otro tipo de profesiones que son más bien ocupadas o que son realmente ejercidas por los hombres. Y ahí es donde está el problema, ¿no? Ahí es donde tiene que estar la discusión. No se trata tanto de ver hacia dónde nos inclinamos las mujeres para poder estudiar o para poder desempeñarnos profesionalmente, sino cómo nos está viendo la sociedad, y entonces aquí también tenemos que reeducar, ¿no? De qué manera tenemos que plantear que, bueno, la inserción de las mujeres a la universidad tiene también connotaciones científicas y tiene connotaciones de grandes aportes a la vida económica, política, cultural y social. Ajá. Entonces, es muy triste ver, por ejemplo, ustedes y todas y todos sabemos que, por ejemplo, la educación inicial, la educación de las edades tempranas, como la educación preescolar, está básicamente pues ocupada por mujeres, ¿no? Está atendida por mujeres. Afortunadamente muchos hombres también ya se han involucrado y se han incorporado a estos sectores, y tristemente también se han topado con situaciones muy adversas por ser hombres, ¿no? Pero bueno, el hecho de que esté ocupada por las mujeres, en muchas ocasiones denigra por parte de ciertas figuras y sobre todo empleadores, empleadoras, toda la envergadura de esta profesión. Entonces, Ana Buquet dice, tendríamos que reeducar también a la sociedad para que pueda visualizar este tipo de carreras y para que también las mujeres que elegimos este tipo de carreras podamos mostrar que tenemos pues muchos elementos, por supuesto, para que nuestro trabajo sea valorado, ¿no?
Bueno, pues este es uno de los puntos muy importantes que se persiguen y que se han perseguido, como les digo, desde los años 80, en toda esta incorporación de la perspectiva de género en las instituciones de educación superior. Otro de los puntos que busca esta mirada, este tipo de ejercicio de transversalización de la perspectiva de género, además de hacer investigación de cómo están las mujeres al interior del espacio académico, del espacio estudiantil, es también ver desde la infraestructura, inclusive, cómo se está visualizando la presencia, en este caso, de más mujeres en un recinto o en una instalación para adaptar las estructuras de este lugar, pues encaminado a satisfacer necesidades de las mujeres. O sea, aquí la intención es revisar en los estudios que se hagan acerca de las relaciones hombres-mujeres, cuáles son las necesidades de cada género, ¿no? Y ahí es donde encontramos precisamente el enfoque de equidad, más que de igualdad, de equidad, que eso es lo que promueve la perspectiva de género. La otra cuestión es, pues, por supuesto, revisar cómo se encuentra la toma de decisiones en diferentes aspectos relacionados con la vida universitaria. ¿Quiénes toman las decisiones? ¿A partir de qué elementos? ¿A partir de qué estudios o de qué criterios? Y bueno, pues también se han hecho muchas investigaciones descubriendo que la mayor parte de las decisiones son tomadas por hombres, ¿no? Decisiones ya cruciales relacionadas con las instituciones de educación son tomadas por hombres, ¿no? Entonces, bueno, pues también es otra situación que tendríamos que revisar a través de la investigación. Y bueno, el otro punto muy importante es con esta mirada o con esta perspectiva de género en las instituciones educativas y particularmente de educación superior, es precisamente dar atención a las necesidades específicas de las mujeres, pero también de los hombres. En este sentido, pues es muy gratificante ver cómo a la par de toda la inserción de estas políticas a las instituciones de educación superior, también se ha desarrollado todo el sistema de tutorías, por ejemplo, ¿no? Este sistema que surge en los años 90, que cobra fuerza en los años 90, y que ahorita también está tratando de poner la mirada en situaciones muy específicas de necesidad de las mujeres. Y bueno, la otra, como les decía, es el poder compartir, el poder hacer compatible de alguna manera y poder introducir toda esta mirada de los géneros y toda esta discusión acerca de lo que representa el feminismo, de lo que representan las mujeres, los hombres, su relación, y todo el entramado teórico y práctico de experiencias a través de los contenidos. Ajá, entonces, hablar de género, hablar de las relaciones de género, desde luego tiene muchas aristas, entre ellas, pues, la violencia de género también, entre otras situaciones, ¿no? Como el hecho de ver, por ejemplo, qué han hecho muchas mujeres dentro de la academia, en fin, existen muchos elementos dentro de la perspectiva de género que podemos ir involucrando y que las políticas de género piden precisamente para las universidades como un factor importante, incorporarlo y transversalizarlo en los diferentes contenidos. Entonces, bueno, pues a partir de todas estas iniciativas, afortunadamente en México se han hecho y se han establecido una serie de sinergias a partir de pues incluso estos reclamos también, ¿no? Que se han hecho para incorporar esta perspectiva de género. Se han establecido una serie de políticas y pues también es muy grato saber que se han creado instituciones, que se han creado comisiones, que se han creado redes que están precisamente a favor de ir incorporando este tipo de política. Entonces, bueno, a mí me da mucho gusto que la Universidad Pedagógica, aunque apenas es muy incipiente lo que estamos haciendo, tenga esta intención. No quiero decir que ya esté totalmente asentada o que esté totalmente instaurada, pero me da gusto que está la intención y hay que decirlo, ¿no? Felicitar a las autoridades porque existe la intención. Tenemos mucho trabajo, tenemos que concretar todavía una serie de acciones revisando precisamente otros referentes de un trabajo ya
pues antiguo, ¿no? Ya de por lo menos unos 20 años, que han establecido otras instituciones y que han ya adoptado para para la academia, otras instituciones a través de diferentes redes, y pues podemos tenerlas como referencia para continuar en este trabajo. Marce, no sé si en tiempo o quieres que ahorita le demos la palabra a Sí, yo Julieta. creo que sí, Miriam. Sí, aquí ya estamos en tiempo sobre este primer bloque contigo. Miriam, muchas gracias. Me gustaría rápidamente, así muy rápido para no dejar pasar, Bren Sonrisas dice, le estamos siguiendo desde nuestra optativa de ludoteca. Compañeras, muchas gracias por el espacio. Lo importante es apoyar a las compañeras y no juzgarlas al señalarlos cuando alza la voz en la institución. El feminismo no juzga a las demás compas. Es importante conocer y empoderarlos para solidificar nuestras redes y no tolerar el abuso de los compañeros y compañeras. Y es importante también abrir espacios para que todos y todas nos expresemos. Miriam, te mandan también saludos. Muchas Tus gracias. compañeras y estudiantes. Algo que no pude decir hace un momento, pero me tomo unos segundos para compartirlo, es que también en este conversatorio está invitada una compañera, Alma Alicia, pero por cuestiones de salud está delicada, entonces no nos va a poder acompañar, pero ella se comprometió para en otro momento también hacernos partícipes algunas propuestas sobre su postura en equidad de género. Pues muchas gracias, Miriam. Voy a abrir el espacio ahora para presentar a Julieta Miranda Saavedra y después ella nos va a hacer también su planteamiento. Bueno, Julieta Miranda Saavedra es una mujer de nacimiento y mujer por elección, soñadora, amorosa, luchadora e intuitiva, afín a las causas que llevan a todas las mujeres, infantes, adolescentes y adultas a ser libres, independientes y autónomas. Ella fue atraída por la psicología y titulada por la Universidad Autónoma de Querétaro desde la juventud, sin mucha claridad, dice ella, del por qué y cómo ejercer, y aún se encuentra en aprendizaje de ello. Está convencida de que solo en las relaciones equitativas es posible el desarrollo saludable y la contribución pacífica en los espacios que habitamos. Dice que desde la niñez ella lo viene haciendo en equipo a través de la familia y el deporte. También ha sido trabajadora y es trabajadora del área de la salud mental y en esta área vio la necesidad de oportunidad de cursar la especialidad en promoción de la salud y prevención de comportamientos adictivos. Es titulada de la Universidad Nacional Autónoma de México y recién concluyó la maestría en terapia cognitivo-conductual por el Instituto de Terapia Cognitiva Conductual de la Ciudad de México. Ha brindado atención psicológica desde la institución pública por más de 10 años y 6 en la práctica privada. Pero bueno, estos procesos terapéuticos le han permitido poner nombre a diversas situaciones ajenas y propias. De esta manera fue como se ha ido introduciendo al feminismo y en donde ha podido visibilizar muchos aspectos, incluyendo las múltiples violencias ejercidas y por supuesto recibidas, lo que a ella la llevó y la mantiene en todo un proceso de deconstrucción. Ella ha llegado a la teoría social, al feminismo, es decir, de manera muy bonita, expresa como muchas otras mujeres, es decir, por invitación de una querida amiga que sin saberlo, desde que conoció su ejemplo, pues a ella le ha generado gran admiración y así es como ella se encuentra en este espacio del feminismo. Estudió un diplomado en feminismos críticos para la participación política, teniendo a maestras muy reconocidas y ella dice que sus principales maestras han sido sus compañeras de aula, quienes hoy son sus hermanas de sangre y de ahí ella agradece y reconoce cómo a partir de este espacio han podido compartir experiencias colectivas desde sus trincheras públicas y privadas. Julieta está convencida de que mientras los derechos no sean para todas, siguen siendo solo privilegios. Por ello, mantiene el compromiso de realizar un ejercicio profesional forzosamente desde un enfoque con perspectiva de género, que, junto con otras disciplinas, teorías, experiencias, espacios, etcétera, vayan sumando al derecho que tenemos las mujeres a una vida libre de violencia. Pues este es un poco el planteamiento y referencia de Julieta. Muchas gracias, Julieta, por estar con nosotros y adelante, este espacio. Muchas gracias, Marcela.
Nuevamente la saludo con gusto, maestra Miriam. Y bueno, pues yo empezaría comentando que pues creo que podemos reconocer que afortunadamente el feminismo está viviendo un momento histórico y pues me parece que es súper importante que podamos aprovechar justamente como toda esta inercia, ¿no? Lo veía yo en los días pasados, seguramente también ustedes en las redes, y esto permite que en nuestros ámbitos, aunque la pandemia nos tiene pues un tanto aisladas, no dejemos como de comentarlo. Y me parece que es súper importante, como decía la maestra Miriam también, hace abrir estos espacios en las instituciones de educación superior, porque hay una población que pues me parece que de repente es como de cierta manera, no sé, como olvidada y considero que las juventudes, híjole, tienen como una responsabilidad bien fuerte, pero también una necesidad bien grande de ser escuchadas. La violencia les atraviesa, por consiguiente, pues también les interesa. Para mí son una población, digo yo, como de esperanza, pero también pues de responsabilidad social. Entonces, bueno, como especialista del área de la salud mental, como psicóloga, quisiera centrar mi participación, ya decía, en esto en la importancia de nombrar las cosas. De repente obviamos un montón de aspectos, como por ejemplo algunos términos que ahorita voy a referir y que pues tal vez nos parezcan como absurdos, ¿no? Como recalcarlos o debatirlos tal vez, pero es bien importante desde la psicología poder apropiarnos de esos términos y para que eso pueda suceder, la psicología plantea que forzosamente se requiere que atraviesen, por supuesto, por procesos de análisis, de reflexión, procesos donde se ponga el juicio crítico. Y creo que muchas veces lo que sucede también en las juventudes es que absorben los conceptos, pero sin una participación, reitero, crítica, ¿no? Sino más bien como por una repetición, por esta cuestión, digamos, auditiva. Cuando nosotros nombramos algo, cuando nosotros utilizamos el lenguaje verbal, nos estamos apropiando de ese contenido, reitero, porque primero el lenguaje atraviesa la cognición. No hay posibilidad de hablar si no se atraviesa la cognición. Entonces, eso me parece bien, de verdad, bien importante y es por eso que en el día de hoy, ¿no? Que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, pues hablemos, por ejemplo, de conceptos como violencia, ¿no? Que reitero, pareciera como absurdo u obvio, pero a mí me gusta mucho el concepto que propone la Ley General de Acceso a las Mujeres a una libre de violencia, en donde establece que la violencia es toda acción u omisión, ¿no? Por ejemplo, que puede causarme algo o que puede causarnos algún daño o algún sufrimiento en el ámbito psicológico, sexual, patrimonial, económico o incluso hasta la muerte. ¿Y por qué menciono este concepto o por qué hablo particularmente de esta definición en esta ley? Porque, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas refiere a la violencia solamente como un acto, como una acción que es ejercida desde el poder para causar un daño, pero no habla de la omisión. Y esto genera que muchas veces las mujeres no visibilicemos justamente que lo que estamos viviendo también es violencia, porque no tiene un nombre, ¿no? Porque solamente es lo que se ejecuta. Pero ¿qué pasa con lo que no se ejecuta? En la ley de acceso nos dice que también la omisión es un acto de violencia. Entonces, estos pequeños detalles, a mí, reitero, desde el ámbito clínico sí me parecen bien importantes, porque voy a poner un ejemplo. Antes de la pandemia, en los más de 10 que yo llevo atendiendo usuarios en el ámbito público, yo creo que cerca del 80-90% de los usuarios son hombres, pero al menos el 50% acude por invitación o incluso como, digamos, por sugerencia de una mujer, llámese de la mamá, de la esposa, de la, no sé, la pareja, las amigas. Y eso se me hace así, bueno, conforme me he ido
digamos, incursionando en el feminismo, pues he podido notar el impacto que tiene en la salud de las mujeres, porque entonces las mujeres estamos con toda la atención sobre ellos, ¿no? Que estén bien, qué les sucede, cómo solucionar ciertas cosas. Y me parece súper delicado porque entonces nosotros vamos transitando desde la infancia, desde la adolescencia, la juventud y llegamos a la adultez con este mismo chip. Entonces, ahorita como decía la maestra Miriam que platicaba sobre lo que yo quería exponer o mi participación, recalcaba que es bien importante que las juventudes, que las mujeres jóvenes puedan, digamos, concientizar esto que está sucediendo, porque ya traemos toda una, pues sí, todo un aprendizaje de mirada hacia afuera, hacia los demás, pero no hacia nosotras. Y a mí me llama mucho la atención porque, por ejemplo, de lo que yo conozco en su institución, justamente como decía la maestra Miriam, por las carreras que ustedes, ¿cómo se dice?, ofertan, pues la mayoría son mujeres. Y no hacemos estos detenimientos para decir, a ver, ¿por qué estoy yo aquí? ¿No? Sino que más bien creo que traemos un montón de demandas sociales en donde pues incluso el concepto del yo está construido a partir del otro. Mucho yo escucho en la práctica clínica cuando nombran pues para cuidar, para atender, para proveer, para beneficiar a los otros. Pero es bien extraño que una mujer hable de sí misma. Entonces, a mí me parece súper delicado porque creo que en lo personal me sucedió hace ya, ya tiene muchos años que estaba yo en la carrera, pues, pero digo, al menos más de 10 años, y creo que atravesé justamente la carrera de esa manera, ¿no? Ah, la psicóloga o la que quiere ser psicóloga para beneficiar, ayudar, contribuir a los demás, pero ¿qué pasa con nosotras mismas? Entonces, eso imposibilita un montón, reitero, la opción de observar cuáles son las violencias que estoy recibiendo, no solo en mi casa, sino en este caso particularmente dentro muchas veces de la propia institución, pero no solo las que recibo, sino también las que estoy ejerciendo. Entonces, es bien complejo eso, es bien difícil mirarlo si no lo nombramos. Si no sabemos claramente lo que es violencia y todo lo que abarca, de qué tipos estamos hablando de violencia, etcétera, etcétera. Si nosotros no reconocemos esto, tampoco vamos a poder hacer un ejercicio consciente por la lucha de esos derechos, ¿no? Por esa vida libre de violencia. Vamos a desconocer justo este tipo de leyes, vamos a conocer los protocolos que se deben de activar institucionalmente ante ciertas situaciones de riesgo, ante ciertas situaciones de violencia, pero sobre todo vamos a perder de vista esos protocolos o esos derechos que tenemos también desde lo individual y que también es nuestra propia responsabilidad ejercer. No podemos dejar todo en manos de las instituciones, ni públicas, bueno, ni educativas, ni de salud, por ejemplo. Sí lo que le toca a cada una, me queda perfectamente claro, pero también apropiarnos nosotras, porque eso va permitiendo una reconstrucción y una deconstrucción de nosotras. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho las lecturas y todo el material que comparte Coral Herrera, cuando habla de que a través del romanticismo, del amor romántico, pues se justifican un montón de cosas, un montón de violencias, ¿no? En donde, por ejemplo, quizá muchas de las estudiantes puedan estar estudiando ciertas carreras ahí en la universidad o en muchas otras, para construir su concepto de mujer, ¿no? Para, pues, considerar incluso que son buenas mujeres, ¿no? Entonces, eso, reitero, me parece súper delicado porque lo bueno y lo malo tiene un origen religioso y al menos desde la psicología, y estoy casi segura, pues, que obviamente que ustedes como docentes en esta parte institucional, pues también respetan cualquier religión, no es algo en lo que intervengamos, no es algo que nos compete, es súper delicado lo que pasa, por ejemplo, con los discursos del presidente actual, donde habla, ¿no? de la Virgen, de Guadalupe y cosas por el estilo,
y no hablar de conceptos científicos o no hablar de cuestiones que tienen bases bien importantes para procurar la salud integral, el desarrollo óptimo de las mujeres. Entonces, hablar de lo que es bueno y malo, de la mujer buena y de la mujer mala, detiene muchísimo el avance, permite un montón las omisiones, la impunidad tremendamente. Me parece que es súper, reitero, importante que las mujeres empecemos a deconstruir pues nuestro propio yo a partir de tener claridad de los conceptos, de poder nombrarlos. Y bueno, yo no sé cómo voy de tiempo porque no me fijé exactamente, pero bueno, ya Marcia ahorita me dirá, iría cerrando con una cuestión de mencionar que, por ejemplo, desde la cuestión que nos corresponde a cada una hacernos cargo, es bien importante trabajar la cuestión de hacer a un lado la culpa, ¿no? Y más bien actuar, tomar responsabilidades. La culpa también es un constructo religioso que lo que provoca, y lo que yo he visto en la práctica clínica es que nos estanca, porque nos enseñaron que para ser buenas, que para ser buenas estudiantes, buenas mujeres, buenas de todo, tenemos que flagelarnos si es que incurrimos en una falta. Y desde la psicología decimos, no, no hay que flagelarnos, vamos a brincarnos ese punto del dolor y simplemente vamos a tomar la responsabilidad. Vamos a analizar qué fue lo que sucedió, las ventajas y desventajas de ese actuar, pero no desde la idea de que fue algo que nosotras quisimos que sucediera, sino más bien entendiendo que traemos un montón de constructos justamente que desde la educación básica también nos instauraron, ¿no? Que también desde el preescolar, la primaria, la secundaria, la preparatoria, nos traen así como metiendo constantemente y al no cuestionarnos, al no abrir estos espacios, pues no la creemos, ¿no? Entonces sí me parece eso, relevante hacernos cargo de nosotras mismas, saber que hay formas de sanar, saber que, por ejemplo, la sororidad es una herramienta, híjole, yo sí la considero súper poderosa en el sentido de que el acuerpamiento, el no emitir juicios, el respetar también el tiempo de cada una de las mujeres, porque no todas entramos cuando hubiéramos querido entrar y tampoco no todas estamos listas para avanzar a la par. Entonces, entender que cada una de las situaciones que vivimos en las instituciones, en lo público y en lo privado, pues tiene que ser respetado de acuerdo a nuestra edad, a nuestras necesidades, etcétera, pero que sí es posible, ¿no? Ese es con lo que yo quiero cerrar. La salud mental ahora con el COVID vino pues a instaurarse de una manera para mí sensacional, porque ahora estos porcentajes que yo les daba de que la mayoría de mis pacientes o de los usuarios que acudían eran hombres, sí les puedo compartir que ahora son las mujeres directamente quienes se están acercando para pedir ayuda. Y eso para mí pues es muy grato, por supuesto, porque me hace ver que las mujeres justamente al acompañarnos estamos mucho más cercanas a cuidar de nosotras mismas, a dejar esta mirada del sistema patriarcal que nos sobreexige, que nos sobredemanda, que nos dice que si no cumplimos con ciertas cosas, no somos lo suficientemente buenas para ejercer o para hacer alguna actividad. Entonces, pues bueno, yo cerraría con esta parte y ahorita continuaría igual junto con la maestra Miriam y los comentarios que existan por ahí. Gracias. Muchas gracias, Julieta, y nuevamente Miriam. Bueno, pues vamos a abrir un espacio de reflexiones, preguntas, repito, también sentires, ¿no? Respecto a lo que Miriam y Julieta nos acaban de permitir también reflexionar. Y bueno, lo que se van sumando sus comentarios, reflexiones, sentires y opiniones, pues me gustaría dar voz a los comentarios que nos han escrito y a lo mejor a Miriam y a Julieta también les permiten volver, ¿no? Establecer un diálogo y generar una interlocución en las opiniones que nos van dejando acá. Bueno, se dice, es importante conocer y empoderarlos para solidificar nuestras redes y no tolerar el abuso de los compañeros y compañeras. Es importante también abrir espacios para que todos nos expresemos. Gracias por darnos esta voz a través de ustedes y ver a las jóvenes adultas.
Este ambiente de competitividad entre mujeres es uno de los grandes engaños del patriarcado y es un enorme esfuerzo que ha hecho para dividirnos. Preguntan de qué manera nuestro espacio escolar también nos censuran. ¿Por qué el espacio escolar universitario ya no es seguro si los depredadores están ahí? Ay, perdón. En la UPN no olvidamos y no perdonamos. Y bueno, dice que se siente, Vale, se siente representada, se siente orgullosa. Muchas gracias, Vale. Susana, María José, que son compañeras que están siguiendo la transmisión. Muchas gracias por sus comentarios y pues adelante, el foro de este es un conversatorio y nos gustaría recibir sus reflexiones, preguntas, ¿no? Aportes respecto al planteamiento y posicionamiento de Miriam y de Julieta. Marce, a mí me gustaría rescatar parte de lo que dice también Julieta. Sí, adelante, en lo que vamos. Acerca, sí. Y tiene que ver con esto de las políticas públicas. Luis Aguilar es un teórico precisamente de las políticas públicas y él es un defensor de que las políticas públicas sean una construcción, o sea, no precisamente tienen que estar a partir de la voluntad política, sino que tienen que ser un entramado precisamente entre lo que demanda la sociedad civil y entre lo que determinan las autoridades políticas precisamente, ¿no? Justamente la política pública tiene que ser esta voz que realmente viene desde la sociedad. Entonces a mí me agrada esto que comentabas, Julieta, sobre que somos nosotras también las que tenemos que ir construyendo justamente el cambio, ¿no? Y en este sentido, la perspectiva de género, las políticas de perspectiva de género buscan precisamente esto, que en las universidades principalmente podamos dar los espacios para esta reflexión. Se ha visto incluso que desde que empieza toda esta producción femenina dentro de la academia, hay una visión muy crítica acerca precisamente de lo que ocurre dentro de las universidades, de lo que se elabora en materia de construcción de conocimiento y sobre todo de, bueno, pues cómo nos permiten o cómo nos vamos dando espacio principalmente, ¿no? Las mujeres para poder incursionar en este ámbito. Entonces, justamente el hablar de una política de género en las universidades implica que todas podamos participar. O sea, toda la comunidad universitaria, hombres, mujeres, desde estudiantes, administrativos, por supuesto directivos, podamos participar de una manera conjunta. A lo mejor no de inicio va a ser totalmente afable y como cuchillo en mantequilla, porque efectivamente toda las necesidades y las demandas pueden generar encuentros o desencuentros inclusive, ¿no? Entonces, bueno, se trata de estar abiertos también a esta posibilidad en que sí, a veces tendrá que haber lucha, porque va a haber situaciones intergeneracionales. Decía Einstein que algo de lo más complicado para poder cambiar, para poder modificar es la cultura. Entonces tenemos una cultura patriarcal de siglos, y vemos con este recuento que les compartía, cómo a pesar de que esta política de inserción de una perspectiva de género, sobre todo en la vida pública, viene desde los años 70, todavía hay muchas resistencias, y es algo de lo que dicen las autoras de toda esta visión y de este panorama. Ha habido muchas resistencias, hay definitivamente una serie de obstáculos que por parte de las representantes o de participantes, las instituciones somos las personas, las instituciones no son instalaciones, las instituciones somos las personas, ¿no? Entonces, sí hay resistencias, formamos parte de una cultura que efectivamente ha ejercido todo el esquema patriarcal desde hace muchos siglos, entonces esto es complicado realmente de romper. Por eso es necesaria esta deconstrucción, ¿no? Pero si no vamos precisamente incorporando todo este tipo de actividades a las instituciones educativas y sobre todo a las de educación superior, va a ser muy difícil poder llegar a las bases y poder hacer realmente transformación. Entonces, bueno, pues por ahí va mi propuesta, ¿no? De que nos unamos, Claro. y nos
adherir a toda esta política, la conozcamos incluso, ¿no? Yo creo que ese es el punto de partida, el tener conocimiento sobre este tipo de acciones que ya se han hecho desde lo público y que pues precisamente podamos ver qué es lo que proponen. Por ejemplo, la plataforma de Beijing, me gusta mucho lo que proponen, ¿no? Uno de los compromisos más fuertes, la plataforma de Beijing es, digamos, la cuarta conferencia. La primera se hace en la Ciudad de México, después se lleva otra a cabo en Copenhague, después la tercera se lleva a cabo en Nairobi y después en Beijing. Y esta plataforma de Beijing fue realmente crucial porque se plantean una serie de rubros que todos los gobiernos, y en este caso es una de las plataformas o es una de las conferencias donde más gobiernos se han adherido a los compromisos a cumplir. Y uno de los compromisos es precisamente eliminar los obstáculos que entorpecen la participación de las mujeres en todas las esferas de la vida pública y privada. Entonces, bueno, pues el reto está es muy claro, ¿no? Es muy concreto y precisamente es lo que tenemos que seguir estudiando. Y si no incorporamos precisamente esta visión, aunque no le llamemos política propiamente, pero si no incorporamos esta visión y si no la conocemos y nos adentramos a ella, pues difícilmente vamos a ver cuáles son los retos en los que tenemos que participar, no solamente que conocer, sino en los cuales tenemos que participar, quienes realmente queremos una vida democrática. Y hablar de una vida democrática es hablar de que seamos una sociedad incluyente, donde todas y todos participemos y precisamente pues defendamos nuestros derechos. Gracias, Muy Marcia. bien. Muchas gracias. Y me parece que un poco lo que estás diciendo se vincula a lo que las compañeras nos están preguntando. Y bueno, igual si alguna de las dos quiere aportar algo ante las preguntas que nos comparten, le voy a dar lectura. Dice, ¿cómo intervenir para cambiar estas ideas que frenan el desarrollo de prácticas más incluyentes y respetuosas del género? Es necesario que quede muy claro que apoyarnos entre nosotras es la base del feminismo. También es importante analizar qué es lo que estamos consumiendo a través de las TICs, qué debemos dejar de consumir para romper con esos paradigmas. Otra cosa que nos preguntan es cómo se aborda el respeto al uso y costumbres de ciertas comunidades y grupos específicos cuando éstas involucran el violentar los derechos de las mujeres. Esto es un poco lo que nos preguntan las compañeras. No sé si alguien quiera tomar algún hilito y leer o compartirnos su opinión o su reflexión. Bueno, yo comentaría respecto a este planteamiento en el que mencionan de que es importante, ¿no? Mantener el respeto entre nosotras, como va a ser el feminismo, claro, ¿no? Sí me parece que va desde ahí, yo lo mencionaba hace rato, en el sentido de poder identificar que no todas estamos con los mismos privilegios. Recordemos que de repente también se nos olvida que estamos luchando por los derechos, pero al mismo tiempo muchas de nosotras ya contamos con varios de ellos. Entonces, si nosotras no observamos cuáles son las condiciones concretas de la mujer que está al lado mío, de la mujer que necesita quizá la ayuda, pero que no sabe pedirla o que no la puede recibir tan fácilmente, pues sí va a ser bien delicado, ¿no? Entonces, creo que vamos, como decía la maestra Miriam, buscando cada vez más que en las instituciones se entienda que somos las personas quienes las conformamos. Como bien decía ella, no es el edificio. Y a mí me parece que ahí hay un área de oportunidad bien grande, pero también como que percibo que ya lo tienen así como muy cerca, no sé, en el sentido de que hay muchas chicas que seguramente, y también alumnos, incluso quizás hasta personal docente, que conoce del tema, que puede sumar, pero que quizá a partir de este día, quizá a partir de este conversatorio, pues puedan empezar a fijar fechas, reuniones, acciones bien concretas y en donde pues quienes no tienen el acceso a estas lecturas o sí, a estos materiales, pues también puedan ser compartidos y acompañadas por otras, ¿no? Como puede ser la maestra Miriam, como puede ser tú misma, Marce,
Me parece que hay esa intención y que está ese deseo y que está el interés y sobre todo está el conocimiento. Entonces, pues sí es bien importante acuerpar, respetarnos, ¿no? Hacer este acompañamiento de forma amorosa, no un amor romántico, sino un amor digno. Creo que también se busca mucho la parte de o sea, en esta cuestión de la equidad, pues hablamos también de justicia y la justicia tiene que ver con cuestiones de igualdad, de resolver necesidades, ¿no? Y eso implica entonces poner en práctica habilidades sociales como una escucha, desde la parte de autoridades y desde la parte de alumnos, y entender que esto va a llevar a una, pues no sé si de construcción, porque es un término ya más amplio o más profundo, pero al menos sí a una reconstrucción. Entonces, creo que desde ahí hay un montón de posibilidades favorables para seguir enriqueciéndose como institución. Miriam, no sé si quisieras Sí, gracias. compartir algo. Yo creo que tenemos una gran oportunidad quienes nos dedicamos a la educación, porque dedicarnos a la educación pues es estar en una trinchera en la que podemos efectivamente comunicar, en la que podemos dar herramientas, en la que podemos compartir también y aprender colectivamente acerca de nuevas formas de vivir, de nuevas formas de convivir y de visualizarnos tanto a nosotras, nosotros mismos, como bien decía Julieta, el entorno en el que estamos, ¿no? Entonces, creo que el que nosotras ahorita que decían qué podemos hacer al respecto para ir cambiando, efectivamente es muy complejo cambiar una cultura, pero tenemos que empezar a hacerlo. Y sobre todo, si estamos trabajando con la niñez, por ejemplo, quienes nos dedicamos a la educación inicial, pero también quienes están dentro de otros espacios, poco a poco pueden ir cambiando a partir del discurso. Y recordemos que la educación no solamente se da en las aulas, tenemos otros mecanismos para poder compartir justamente y intercambiar y diseñar espacios de enseñanza-aprendizaje para poder tocar estos temas, ¿no? Existen, ya decía Julieta, las mismas redes hoy en día que han sido tan poderosas y que en este momento pues son el alimento para muchas personas que están dentro del confinamiento. Podemos desde ahí también empezar a emitir mensajes. Me da mucho gusto el día de hoy recibir a través de los mensajes ya no las felicitaciones que recibíamos en otros años y con flores y todo esto, de que es el Día de la Mujer, sino ya ver otro tipo de reflexiones a través de los mensajes. Entonces esto ya implica cambios y sobre todo me da mucho gusto ver que en las nuevas generaciones ya no están conformes con una felicitación por el 8 de marzo, sino al contrario, ¿no? El hecho de poder pronunciarse precisamente por traer a la luz el tema del género en un día como este. Entonces, esto ya representa que culturalmente vamos avanzando y es algo alentador, porque quiere decir que sí podemos hacer algo, ¿no? Entonces, creo que el mecanismo de las redes puede ser, por supuesto, un medio educador muy importante, aunque se trate de educación informal, pero también en casa, lo que estamos haciendo, y no podemos hacer las cosas si no es a través del ejemplo. Entonces, bueno, quienes somos madres tenemos que empezar a través de nuestros hijos, de nuestras hijas, pero también de quienes están a nuestro alrededor para ir cambiando precisamente estas visiones de lo que en algún momento se nos impuso a las mujeres como una condición, ¿no? Una condición de ser. Entonces, por supuesto, tenemos muchos elementos para poder actuar, empezando por convencernos a nosotras mismas de un nuevo reto, de una nueva posición, de nuevas actividades que tenemos que hacer en torno a esto. Y a partir de esto, pues sí, efectivamente, ir pasando, ¿no? Como el efecto dominó, y ir teniendo efecto, ir teniendo impacto con quienes están a nuestro alrededor. Así es la educación y así ha sido desde que inició la humanidad, sobre todo en esta modalidad informal, así nos educamos, vamos aprendiendo efectivamente de lo que tenemos alrededor. Entonces, el hecho de tener incluso la posibilidad de estar ante un grupo o ante un aula, pues todavía potencia mucho más, ¿no? Esta posibilidad. Así es de que les invito a todas y todos a que podamos ir reflexionando lo que decía también Julieta, y en ese sentido, pues
nos comprometemos, yo me comprometo a poder pasar bibliografía, por lo menos mis alumnas, mis grupos, algo conocen ya de mis tendencias, entonces me da mucho gusto cuando se acercan y me preguntan acerca de algunos conceptos o algunas autoras o algunas teorías en relación al género, y pues esto ya es ir empezando a hacer transformación, ¿no? Pero lo que hacemos en la vida cotidiana, nuestro comportamiento en la vida cotidiana es para Anthony Collum el efecto más importante, porque ahí es donde reflejamos lo que sabemos, lo que conocemos, de lo que estamos convencidas y lo que realmente va haciendo el cambio cultural. Muchas gracias. Me voy a permitir leer una pregunta y dos opiniones, ¿no? Y ideas, y se las comparto. Dicen, y si llevamos la teoría a la práctica, me parece que esto tiene que ver con lo que están diciendo de no tener miedo a hablar de los conceptos, la postura que va a colocar, ¿no? En este discurso feminista. Entonces me parece que tiene que ver con eso. Perdón, y Pero lo efectivamente, pone en pregunta. perdón, Sí. precisamente, Sí, pasar del discurso a los hechos, eso sería lo más importante, ¿no? claro. Empezando por esta sororidad de la que está hablando Julieta, desde este acompañamiento, de reconocernos también en nuestra diversidad, porque esto es muy importante, ¿no? Conocernos Claro. diversos y diversas, poder aceptarnos también y poder ver qué podemos retomar precisamente para construir en conjunto. Claro. Bueno, y para eso me imagino que también, Miriam, hay que empezar ya a crear espacios, ¿no? Y los tiempos necesarios. Voy a leer dos comentarios más. Dice, la omisión dentro de nuestros espacios, como menciona la maestra psicóloga, es importante, ya que los espacios educativos a veces son refugio, y es lamentable que también en ese espacio se violente. Es urgente también reclamar los cambios desde el lenguaje, dejar de hablar de la historia del hombre, de las luchas de los hombres, sin caer en posturas dicotómicas, y avanzar hacia posturas más complejas, incluyentes y críticas de las problemáticas actuales de la humanidad. También dicen, un cambio importante que se debe hacer es criar desde el feminismo. Estos Así son es. 3 comentarios que me parecen bien importantes. Así es, y como decía en un principio, que no nos dé miedo la palabra, que no nos dé miedo la palabra. Hay hombres incluso que se dicen feministas y qué bien, ¿no? Bueno, puede haber muchas críticas de parte también de otras compañeras, pero bueno, el hecho de que los hombres también se sumen a caminar en este mismo podríamos decir sentido, en tanto nos veamos como personas iguales, con los mismos derechos, pues ya es caminar en este mismo rumbo, ¿no? El dar soporte precisamente a lo que somos capaces de hacer todas las mujeres, pues también es una actitud positiva que justamente promueve el feminismo, ¿no? Entonces, que no nos dé miedo hablar desde desde ese concepto y que no dejemos que se tergiverse. Eso es algo muy importante porque tristemente se ha utilizado el feminismo y más en los últimos tiempos para denostar, incluso pues como una situación peyorativa y no es así, ¿no? Entonces tenemos que buscar más información al respecto, es un compromiso que tendríamos que hacer como sociedad para precisamente poder asumirlo y poder vivirlo. Gracias. Y me parece que como representante de la UPN, pues ahí estamos ya en el compromiso, ¿no? Así Julieta, no es. sé si quisieras plantear algo al respecto. Sí, respecto a esta, me parece que era una inquietud que la verdad es que no me fijé quién lo estableció, quién lo puso por ahí, pero preguntaban algo acerca de cómo hacer cierta intervención con personas que tienen en sus usos y costumbres, pues el uso de la violencia, ¿no? Hacia la mujer. Y bueno, realmente no es que vaya a ahondar, pero recordando una de las clases del diplomado de feminismos críticos, la verdad es que el feminismo es una teoría social tan humana, o sea, de verdad justamente responde a esas necesidades, que pues hay esta cuestión de la economía feminista, del feminismo también hablado desde la cuestión indígena, precisamente porque reconoce que lo que decía la maestra Miriam, esta cuestión de tantas diversidades, ¿no?
Entonces, reitero, no es que vaya a ahondar en ello, pero sí hay material, sí hay formas, justo a lo mejor de sentarnos o de sentarse a hacer mesas en donde se pueda no solo construir, sí es importante la práctica, estoy totalmente de acuerdo y creo que en la práctica es donde más se construye justamente, pero bueno, sí tener las bases, sí saber que existe documentación que nos permite actuar de manera respetuosa, de manera digna con cualquier ser humano para plantearle otras posibilidades de acción en su vida cotidiana, como decía la maestra Miriam. Y no llegar solamente con un discurso desde donde yo lo entiendo, desde donde que es importante y que es nutritivo, sí, pero que también rescatemos todo esto que las mujeres, que otras mujeres que nos han antecedido han construido para nosotras. Entonces creo que también se trata de dignificar todo ese trabajo de tantas mujeres que incluso han puesto el cuerpo, es decir, que han puesto la vida para que podamos tener pues ese conocimiento, ¿no? O esa teoría. Entonces, sí lo hay, el feminismo, reitero, es una teoría social tan humana que, como dice una frase por ahí, yo la verdad es que también no he conocido a ninguna mujer o alguna persona que se haya insertado en este tema y que se arrepienta. ¿Es doloroso la transformación? Sí, claro, pero realmente vale la pena. Y bueno, por último cerraría comentando que ahí está también la educación popular, me parece que es algo que se puede o que seguramente ustedes ya utilizan y que suma, pues, por supuesto, a todo esto, ¿no? Recordar que las mujeres, así como decía, ¿no? Tampoco ni la tierra ni las mujeres somos como esta cuestión de territorio de conquista, sino más bien también como planteaban ahí en uno de los comentarios, dejar de ver la cuestión todo desde la visión del hombre e irnos apropiando, pero desde nosotras, no desde afuera, sino desde nosotras mismas y estarnos acompañando. Muchas gracias, Julieta. Voy a darle lectura a 3 comentarios más. Dice, un cambio importante que se debe hacer es, ya esto, criar desde el feminismo. También dicen, y también reflexionar toda esa información que nos llega. De nada nos sirve tener al alcance las herramientas teóricas si nuestra mentalidad no cambia nada. La manera en la que muchos llegamos al feminismo es muy dolorosa e inhumana, pero en el camino encontramos a otras mujeres con las cuales compartir. Me parece que también cada quien va reconociendo cómo se va uno insertando desde su propia historia, ¿no? Al feminismo. Digo, la causa y los motivos por los cuales nos colocamos, ya dijo la compañera, no es difícil y dolorosa, pero como dice Julieta, tampoco conozco a nadie que se haya arrepentido. Tienes razón. Tienes razón. No sé, algo más, no sé si alguien más quiere compartirnos su reflexión, su sentir, algo que les gustaría preguntar, lanzar. O Miriam y Julieta, si quieren ir cerrando, no sé, con alguna reflexión, algo. Gracias. Voy a empezar igual para que la maestra Miriam, pues, creo que preferiría que haga el cierre ella. Pues de mi parte, la verdad es que agradecerles la invitación. Realmente estoy como muy entusiasmada, no solo como, bueno, sí, obviamente por estar aquí, pero justo como en conjunto, ¿no? Como observar cuántas actividades virtuales, presenciales están existiendo y saber que hay una universidad con tantas alumnas mujeres que se está sumando, que empieza a hablar de esto, que tal vez como dice la maestra Miriam, pues de cierto temor o haya ciertas resistencias que también de cierta manera se entienden, pero que ya se están tomando acciones. La verdad es que sí, desde la salud mental, digamos, desde la mirada de acá, pues entusiasma muchísimo, porque yo empecé comentando, ¿no? Que observo a las juventudes como una población, pues, de mucha esperanza, pero también de responsabilidad, o sea, no nada más quedarnos en la cuestión romántica y en ese aspecto que ya refería, sino también ahorita leer los comentarios que están estableciendo y esta postura que tiene la maestra Miriam, que tienes tú, Marcela, entusiasman ser parte de esto. Creo que habemos
personas pues de varias edades, de varias generaciones, pero pues a todas nos atraviesa. Y entonces es bien bonito saber que estamos compartiendo espacios, que estamos para acuerparnos y que también ojalá las alumnas puedan percibir este sentir, que también puedan reconocer que estamos todos aprendiendo, que estamos todas aprendiendo, y que se rescata muchísimo que estén presentes, que escriban, que se manifiesten, ¿no? Que son escuchadas y que de esto pues seguramente surgirá, pues no sé, un montón de cosas favorables para ellas en lo individual, pero reconocer pues que, como bien dice ahí la frase que conocemos, ¿no? Lo personal es político, y justo así se empieza, y eso es lo que a mí me emociona, me conmueve en este día, porque efectivamente ya no están los mensajes que dice la maestra Miriam, ¿no? Ya no están las rosas y toda esa cuestión, sino que hay acciones concretas, y eso pues me entusiasma mucho, reitero, formar parte de, entonces agradecerles la invitación. Muchas gracias, Julieta. Miriam. Bueno, pues yo cerraría Sí, nuevamente sí, ¿verdad? agradeciendo, nuevamente agradeciendo el que se haya hecho este foro, el que muchas compañeras y espero compañeros también estén participando, sobre todo que estén manifestando con mucha confianza su sentir, la forma en que comentan que se unieron al feminismo, situaciones quizá difíciles que han pasado, pero que han encontrado el acompañamiento y la sororidad en otras mujeres o en otras personas que podemos entender su situación. Entonces, bueno, pues para mí me quedo con un compromiso mayor todavía, ¿no? O sea, si en algún momento yo me había sentido unida a la causa, pues ahorita mucho más profundamente, ¿no? Me incorporo porque vale la pena. Cuando vemos los comentarios, cuando vemos que efectivamente somos cada vez más y que muchas jóvenes como el caso de Julieta, como el caso de muchas de las estudiantes, se están incorporando precisamente a toda esta postura, decimos, pues vale la pena, ¿no? Podemos ser un antecedente de alguna manera, porque hemos tenido otros antecedentes fabulosos. Existen feministas que hoy en día pues ya están cerca de los 70 años, por ahí y que marcaron toda una etapa que nos antecede y que tenemos además que conocer, reconocer y por supuesto pues ir mejorando, ¿no? A partir de nuestra práctica. Entonces, qué bueno que seamos nuevas generaciones las que nos estamos uniendo a esta lucha e insisto, no es una lucha, como decía Mary Wollstonecraft, no es una lucha sobre alguien, es una lucha por alguien y sobre todo por quién, por nosotras mismas. Ese es el punto que nos tiene que ocupar, ¿no? Dice Mary Wollstonecraft, no pido que la mujer tenga el poder sobre los hombres o sobre alguien más, sino sobre sí mismas. Entonces, sobre eso tenemos que luchar, que las mujeres podamos realmente tomar nuestras propias decisiones y qué mejor que la academia, que diferentes elementos que se han escrito, teorizado, que pueden darnos referentes excelentes, nos permitan efectivamente tomar decisiones más sustentadas, más fundamentadas para que pues nos puedan beneficiar más. Así es de que a sus órdenes también, agradezco mucho esta oportunidad y bueno, pues reitero mis compromisos para con la causa y con quienes están alrededor mío. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. Nos siguen llegando algunos comentarios y los voy a leer. Dice, en la UPN tuve un evento doloroso, sin embargo, agradezco a mis mujeres a las que creyeron en mí. Gracias. Y también acá dice, y aquí, ay, perdón, es que se me movió. Y aquí fuertes y guerreras para darles información y contención a mis próximas hermanas por el pasado, el presente y el futuro, nada solas. Te creo, hermana, no estás sola. Y como dice, ¿no? Me parece que hoy lo que hoy los comentarios que recibimos a partir de este conversatorio evidencian y visibilizan otros posicionamientos de las mujeres, ¿no? Y eso me parece bien valioso y de reconocerlo en este proceso de interlocución con las compañeras comunidad estudiantil de mujeres de la UPN. Y bueno, a mí me parece que también para cerrar yo recuperaría dos propuestas de ustedes y me parecen que son fundantes y como decía Miriam, me sumo al compromiso también dentro de
estas propuestas en la UPN, y la primera es una propuesta pero transformada en pregunta. ¿Qué será tener una postura feminista en nuestro proceso de relación universitaria? Es decir, ahí queda la idea de cómo vamos a construir un proceso de universidad con una postura feminista, y bueno, Miriam ya nos lanzó puntos muy, muy precisos y muy, muy cruciales, ¿no? Y que creo que hay uno en el que coincide tanto Miriam como Julieta, la idea de nombrar las cosas como son, desde un discurso y una nomenclatura y claves, ¿no?, de la perspectiva de género. Otra clave fundamental, ¿no?, para generar una postura feminista en nuestro espacio universitario es, pues, reconocer las condiciones de las mujeres que están, que forman parte de esa universidad, ¿no? Un punto que quizás parece más desafiante, no voy a decir difícil, pero sí desafiante, es hacer una transversalización del currículum desde esta propuesta de género, ¿no? Lo otro también fundante, ¿no? Generar procesos de investigación y de construcción de conocimiento para entender cuáles son esas relaciones entre mujeres, mujeres, hombres, hombres, mujeres, hombres, y la diversidad de géneros también, ¿no? Que se da también en los espacios y se tendría que reconocer en las universidades. Y otro elemento me parece bien importante que la maestra Miriam nos propone, hasta se me enchina la piel, que es reeducar a la sociedad ante la inserción de las mujeres en la universidad. O sea, ya no es sobre las mismas mujeres, sino también no perder de vista esta deconstrucción y esta reeducación a la sociedad, porque si no, la reconstrucción y colocación de las mujeres en las universidades, cuando se incorporan a espacios laborales, a su vida cotidiana, las regresa al mismo lugar, ¿no? Entonces, me parece que es fundante también hacer este proceso de reeducar en la sociedad, y creo que para eso también tiene que haber una lectura de realidad dentro de las universidades para entender cuáles son esos procesos que se viven, ¿no? También la otra es que las mujeres, y ahí creo que coincidieron las dos, es que puedan tomar decisiones en la vida universitaria, es decir, a generar la universidad como un espacio democrático, donde esa democracia implique, me gustó mucho, y es una categoría bien importante dentro del discurso, de los discursos feministas, Julieta, que es acuerpar la construcción, ¿no?, desde el propio lugar de la mujer. Y la democracia implica la participación, ¿no?, desde esas diferencias, desde esas diversidades y desde la legitimación de esas diferencias y diversidades, ¿no? Creo que también entonces la propuesta es democratizar la universidad desde una perspectiva de género, tiene que ver con la creación de un espacio en perspectiva de género, pero también reconocernos como personajes importantes que tenemos que apropiarnos de esa participación, no esperar a que el otro nos haga, ¿no? Como lo dijo Julieta, ¿no? Hacernos cargo de nuestros propios procesos sororos, creo que fue lo que también nos compartieron, y me parece que ese es un mensaje maravilloso y vinculante, tierno y esperanzador también a la vez, ¿no? Bueno, dicen, bravo por el espacio de reflexión, gracias por este espacio de reflexión, es muy interesante hablar sobre estos temas, no solo por la fecha, sino porque lo que se nombra no existe, ¿no? Ay, pues estoy muy emocionada, Miriam y Julieta, y compañeras que nos escuchan, y compañeros que nos escuchan y nos escriben. Muchísimas gracias por el espacio, y me parece que no tendría que, como dicen, ¿no? No tendríamos que aperturar este espacio solo por la fecha, así que también podemos hacer que se vuelva costumbre hablar así, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si, creo que no, ya nadie más quiere compartirlo, ya estamos en tiempo quizás de descansar y seguir reconociéndonos como mujeres. Muchísimas gracias, Miriam, muchísimas gracias. Julieta, te agradecemos tu contribución y tu mirada, la mirada de las dos me parece que hoy reaviva las ganas de estar juntas también. Muchas gracias a las compañeras que nos escuchan por la interlocución, que nos vieron, y pues en este camino andamos. Gracias y bonita tarde. Gracias. 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 Gracias nuevamente. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto.